Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a La Voz del 21. Mi nombre es Mayra Calderón y ahora vamos a analizar el presupuesto que tienen las regiones y la ejecución que hacen con ese presupuesto. Muchas veces se habla que las regiones más pobres son las que ejecutan menos el presupuesto que se les da. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Vamos a analizar a profundidad esta situación con Carlos Casas, ex viceministro de Economía, pero también es profesor de la Universidad del Pacífico. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Para empezar, porque ese es un problema que lo vemos en casi todas las regiones, no solamente en Cusco, como lo hemos visto. ¿Cuáles son las limitaciones que tiene un gobierno regional o local para invertir? A ver, hay varias causas, ¿no? Algunas más estructurales de largo plazo que tienen que ver con la falta de personal calificado que pueda realizar de manera adecuada el gasto, ¿no? Porque una vez que se tiene el proyecto de inversión aprobado, el siguiente paso es lo que se denomina elaborar el expediente técnico para ya proceder a la ejecución, es decir, a contratar a aquel constructor que se encargue de desarrollar la infraestructura, ¿no? Entonces, en muchos casos los expedientes técnicos están mal hechos, en otros casos ha pasado tiempo y con la inflación que ha habido este año hay que actualizar los costos, lo cual lleva a que eso tome tiempo. Entonces, hay varios factores que, bueno, lo de la inflación no depende mucho de los funcionarios, pero es otro factor que ha influenciado bastante. Y también lo que podríamos decir es que el tema de todos los escándalos de corrupción también ha tenido un efecto de disminuir el ritmo de ejecución de la inversión pública, ¿no? Porque, digamos, un funcionario honesto, de los cuales creo que todavía quedan bastantes, tiene miedo, ¿no? De firmar. Por ejemplo, se hace un concurso para construir un colegio y no les cuadra mucho, ¿no? O se presenta un postor que tiene sospechas de que que tiene problemas con la justicia, pero lo que puede ocurrir es que no está impedido de presentarse porque mientras esté investigado, no está impedido de contratar con el Estado. Pero ¿qué pasa si más adelante a ese constructor lo encuentran culpable, ¿no? de haber cometido actos de corrupción? El funcionario probablemente que siguiendo todas las reglas y siguiendo todo, vio que era la mejor propuesta esta, puede verse involucrado en un caso de corrupción también, ¿no? De manera no directa, pero digamos le puede salpicar, ¿no? Entonces, en ambiente en donde se ha descubierto que muchas empresas constructoras han estado involucradas en casos de corrupción, tanto a nivel nacional, subnacional, ese es otro tema, ¿no? El miedo que pueden tener muchos de los funcionarios que generalmente lo que piden es que la Contraloría intervenga para que la Contraloría le dé el visto bueno, ¿no? Entonces, Contraloría se ha vuelto como el gran filtro, pero digamos, ese no debería ser el rol de Contraloría, ¿no? Pero en fin, digamos que esos son factores que explican, ¿no? Uno, baja calificación de los operadores, de los que hacen estos procesos de la ejecución de la inversión o del gasto en general, el tema de la corrupción, que se presta muchas suspicacias, y por último, el tema inflacionario que también afecta, ¿no? Como le digo, si yo tenía ya un expediente técnico listo hace un año y el valor de la obra salía como en 4 millones de soles, los costos de construcción han subido fuertemente, como en 20%. Entonces eso 4 millones, probablemente nadie se presenta y hay que actualizarlo y sale 4 millones 800 mil, si es que subió en 20%, pero lo cual también puede despertar sospechas, ¿no? Porque está subiendo el costo, ¿no? Y es por la inflación. Entonces, tenemos una tormenta perfecta que explica por qué los gobiernos locales solamente hasta hoy día, que estamos 28 de diciembre, han ejecutado solamente el 60% de su presupuesto. Hay distintos, eh, digamos, resultados por departamento, en donde Loreto ha ejecutado un poco más que el resto, pero digamos, departamentos como Ancash ha ejecutado poco,
¿no? Y eso, bueno, todos están en promedio, como les digo, en 60%, pero algunos están en 50, otros están en 70, y esa es una situación que, digamos, es no deseable, porque las necesidades de la población son muy fuertes por infraestructura, para mejorar su calidad de vida, para que sus zonas sean más competitivas, y los gobiernos locales no están cumpliendo con brindar estas obras de infraestructura. ¿Y por qué todos los años se repite estos porcentajes tan bajos de desembolsos? Porque no es que sea un año en particular, se repiten todos los años. ¿Por qué? Se repite sí, se repite por el tema, como le digo, de la baja capacidad, ¿no? Cuando se han hecho algunos análisis de capacidad de los funcionarios públicos encargados de esto, es un problema que no es de ahora, es un problema que ya tiene bastante tiempo, ¿no? Entonces, lo que vemos es que sí, se da este problema de 61%, 62%, pero no pasan del 70% de ejecución, digamos, ¿no? Los gobiernos locales. Y aparte, creo que este año ha habido un problema adicional, ¿no? La conflictividad social ha llevado a que no se pueda ejecutar buena parte del gasto porque una práctica que no es la más eficiente es que en los últimos meses del año, sobre todo en diciembre, los gobiernos locales suelen comprometer y ejecutar mucho gasto de inversión, ¿no? Para no salir mal en la foto. En esta foto donde siempre hay estas críticas, debido a todos estos problemas. Y entonces, también ha habido un problema adicional de no poder ejecutar, porque en último año de mandato, como ha ocurrido, como es este año, porque el próximo año entran las nuevas autoridades, generalmente se tiende a gastar más, ¿no? Pero lo que uno ve es que inclusive este año se está gastando en proporción menos que el año anterior. Y un punto que me había olvidado de mencionar era que también el tema político subnacional suele afectar la ejecución, ¿no? Y lo que tenemos generalmente es que los conflictos que pueden surgir a nivel de un distrito llevan a que haya una alta rotación de personal. Entonces, podemos tener gerentes municipales, dos o tres en un año en una municipalidad, y cada gerente municipal viene con su especialista en obras y con sus funcionarios de confianza, y eso implica que tienen que empezar a aprender, ¿no? Cuáles son las obras o en qué estado estaban los concursos para poder llamar a licitaciones, y en muchos casos pues viene siempre la sospecha de lo que hizo el anterior y se vuelve a empezar. Entonces, la alta rotación que hay de funcionarios, debido a que no tenemos un sistema de servicio civil a nivel subnacional ni tampoco a nivel nacional, genera también que haya este atraso permanente en la ejecución de la inversión pública en zonas donde se necesita bastante y no podemos darnos el lujo de que se ejecute solo la mitad del presupuesto, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, el año pasado el departamento de Ica, ¿no? O sea, 47.9% el año pasado de ejecución de gasto de inversión, deja mucho que desear, ¿no? De las municipalidades de Ica, ¿no? Entonces, a eso nos debe llevar a pensar en hacer estas reformas del servicio civil, de mejorar los procedimientos para la ejecución de la inversión pública y sobre todo el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Eso es clave, ¿no? El gobierno nacional quiere apoyar con oficinas de justamente que permitan capacitar o absolver dudas, pero las demandas son tan grandes y los problemas son tantos, o las dudas son tantas, que no se dan abasto para poder solucionar todos estos problemas. Ahora, yo quería saber si hay una relación entre el monto del desembolso y la calidad del gasto. Muy buena pregunta. Lo que tenemos en general, no. Yo diría que no habría una relación así, tan fuerte, ¿no? Pero lo que sí uno podría esperar es que en algunas zonas donde se cuentan con más recursos,
con tal de ejecutar, cuando hablamos de que sobre todo este año los gobiernos locales y regionales han recibido como nunca dinero por el canon, ¿no? Que es para inversión, a veces por tratar de ejecutar mucho, terminan sacrificando la calidad, ¿no? Y lo que le comentaba, en el mes de diciembre, en algunos años, si mal no recuerdo, se ejecutaba el 40% del gasto de inversión del año. Entonces, obviamente, si en un mes se ejecuta hasta el 40% o el 25%, eso le hace a uno levantar la ceja porque en el mejor de los casos se está incurriendo en ineficiencia por hacerlo todo rápido y no salir tan mal en la foto, o pensando mal, se pueden, por tratar de ejecutar y también tratar de usar el dinero, se puede prestar para casos de corrupción, ¿no? Entonces, en general, si hay corrupción, es un gasto que no tiene buena calidad y deja mucho que desear, ¿no? Y en general, las obras, creo que ahora sí tienen un suficiente control en la formulación de los proyectos, y más bien lo que tenemos es que yo esperaría que la calidad sea mejor que años anteriores. Todavía falta mucho por recorrer, pero yo diría que yo no encontraría una relación así tan fuerte entre monto y calidad, ¿no? O sea, que el grande ejecuta mal y que el chiquito lo ejecuta bien. No, porque los problemas se replican sobre todo en las zonas más pobres del país, en los departamentos más pobres. Uno suele observar que hay mayor problema de ejecución debido justamente a la alta rotación de personal y a las pocas capacidades de este personal que asume estas responsabilidades de la ejecución de la inversión. Sabemos que cada región, cada sector es diferente, tiene una realidad distinta, no todos son iguales. Y aquí me detengo en la región cusqueña Chumbivilcas, la provincia que acoge el distrito del mismo nombre, que pide beneficios de la mina Las Bambas de Apurímac. Muestra un avance solamente del 55% de los 80.7 millones que tenían asignados. ¿Cómo se explica esta situación? En este caso, el uso de los recursos del canon y regalías mostraba un mayor avance, aunque de solo 79.4%. ¿Cómo es posible que en un sector que se beneficia del canon minero no pueda ejecutar el 100% del presupuesto que le dan? Bueno, aquí es otra muy buena pregunta, y aquí sí yo quiero salir un poco en defensa de las municipalidades. ¿Por qué? O sea, no es que esté justificando, sino tratando de explicar la problemática. Por ejemplo, las municipalidades como Chumbivilcas o las de Cotabambas y Charhuahuacho están empezando a recibir más dinero, ¿no? Debido al canon. Entonces, lo que tenemos es un problema de falta de absorción, lo llamamos los economistas. ¿Pero qué significa esto? Falta de capacidad para ejecutar un presupuesto que crece, ¿no? Por ejemplo, yo le puedo asegurar que el mismo gobierno nacional, si de pronto le duplicaran el precio, perdón, le incrementaran el presupuesto en 10 veces, no estaría en capacidad de poder ejecutarlo. Porque como sube el tamaño, la escala de la ejecución del gasto, y tienen el mismo personal, no pueden contratar más personal, no pueden subir sueldos, en verdad tienen un cuello de botella allí para poder gastar, ¿no? Entonces, en las zonas que están alrededor de las zonas mineras, y que, por ejemplo, Las Bambas recién está empezando a recibir esta zona recién está empezando a recibir canon. Entonces ahí sí los presupuestos han crecido fuertemente. Si los comparamos con otros años, esto lo hemos documentado para varias municipalidades previo a que reciban el canon, las regalías y después. Entonces hay una falta de poder manejar tremendo gasto, ¿no? O sea, si alguien maneja un presupuesto de 8 millones al año y de pronto tiene ingresos por 80, digamos que allí se debió prever
digamos que iba a haber este incremento y tenemos que tomar en cuenta que ahí hay un cuello de botella en que la misma cantidad de personas o de funcionarios que antes trabajaban con un presupuesto, por ejemplo, de 8 millones, ahora tienen que trabajar con 80 millones, ¿no? Entonces, ahí se complica un poco la cosa. Y eso es como un factor que explica, ¿de acuerdo? Lo que podemos observar de zonas que van recibiendo canon y que no pueden gastarlo, pero obviamente entramos en un círculo vicioso porque eso hace que la población se sienta defraudada por sus autoridades y aumenta la conflictividad social y muchas veces voltean a la empresa a solicitarle más recursos, ¿no? Cuando recursos existen, pero es que no tienen esta capacidad para manejar un presupuesto, como le digo, 10 veces mayor, ¿no? Y eso implicaría contratar más funcionarios. Y claro, alguien podría decir, están incrementando la burocracia, pero obviamente, si el presupuesto se multiplica por 10, no quiero decir que el número de personas tiene que multiplicarse por 10, pero sí tiene que aumentar para poder ejecutar, digamos, de manera oportuna estos recursos. Pero y en estas zonas todavía que de pronto sube el presupuesto es donde, como han tenido presupuestos pequeños, no tienen gente especializada para poder llevar a cabo el gasto y los problemas que le he mencionado se agudizan en estas zonas, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que tomar en cuenta en este caso, ¿no? Y obviamente, el resultado, al poblador no le interesa eso, ¿no? Al poblador lo que le interesa es que ya están recibiendo canon, están recibiendo regalías y deberían ejecutar. Pero el problema viene, como le digo, por Ajá. estos problemas que son ya permanentes, que son avisados, que hay, digamos, evidencia de ese tipo de comportamiento y por eso como gobierno nacional, creo yo, se debería actuar de una manera más preventiva, tratando de mejorar capacidades, previendo el incremento de este presupuesto que va a haber. Entonces, nos limitamos como gobierno nacional a trabajar de manera reactiva y no de manera proactiva, tratando de anticiparnos a estos problemas. Claro, va por el lado de una falta de capacidad de gestión, ¿no? Para poder ejecutar. Pero bueno, Exacto. entonces, ¿qué podríamos esperar en el 2023 de las nuevas autoridades? A ver, probablemente algo menos de ejecución. No es que caiga dramáticamente, ¿no? Justamente ante esto que siempre se menciona que el primer año es terrible, ¿no? Hace un mes creo que me puse a revisar la data de varios años y el primer año de ejecución de los nuevos alcaldes, a partir de que no hubo reelección comparado con el último año del anterior alcalde, y no es que haya una caída significativa, ¿no? O sea, cae, pero muy poco. El primer semestre sí cae, el segundo semestre tiende a aumentar, pero los resultados son similares, ¿no? Entonces, este factor coyuntural de las nuevas autoridades regionales y locales, yo creo que no tiene un efecto muy fuerte, ¿no? Las razones estructurales que le he mencionado, sí creo que son las que están en el fondo de la poca calidad y la baja ejecución del gasto de inversión. Muy bien, yo le quiero agradecer por estar con nosotros, dándonos una explicación sobre lo que sucede con la capacidad de gasto en las municipalidades locales y en los gobiernos también regionales. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la invitación. Bien. Era entonces el ex viceministro de Economía, Carlos Casas, y profesor de la Universidad del Pacífico, hablándonos sobre la capacidad de ejecución de los gobiernos locales y regionales. Esto a raíz de lo que se publicó en Perú 21, en donde se señalaba que en Cusco 3 municipalidades no han ejecutado ni siquiera el 70% del gasto para proyectos de inversión. Nosotros vamos a regresar más adelante con más información.